tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos aquí a este espacio en los pasos del Maestro. Como bien el título de este tiempo dicen los pasos del Maestro, lo que buscamos es a través de la Escritura saber las huellas que Cristo espera que nosotros sigamos, porque Él nos guía a través de su palabra. Este es el cuarto episodio que venimos trabajando con el tema la autoridad espiritual. Espero que haya podido ver los episodios anteriores y que haya podido desarrollar allí en su manual cada uno de los textos que hemos revisado y sus respectivas respuestas a las preguntas que ahí están planteadas. Hoy vamos a desarrollar una pregunta que es ¿cómo ejercer autoridad espiritual? Ahora, cuando entendimos lo que referimos en el episodio anterior de aquel centurión a quien su criado se enfermó y fue a Jesús y le dijo, mira, quiero que sanes a mi criado, y Jesús le dijo, bueno, yo voy a tu casa, y dijo, no, la verdad no soy digno de que entres a mi casa, pero yo tengo una cosa clara. Este centurión tenía una cosa clara que sorprendió a Jesús y fue, yo tengo claro el concepto de autoridad. Yo sé que cuando uno está sujeto a una autoridad, esa autoridad me reviste a mí y yo entonces tengo autoridad para ejercerla sobre otros. Y bueno, yo no tengo autoridad para sanar a una persona, pero yo soy un centurión y estoy bajo una persona que es, llamémosle el capitán, estoy bajo su autoridad y me ha delegado un equipo de personas para que yo ejerza autoridad sobre ellos, una centena de soldados, y también tengo criados en mi casa que les digo haga esto, y ellos obedecen, ellos tienen autoridad. Ahora, este centurión denota algo interesante, y es que llegó a un rango de autoridad porque se sujetó primeramente a autoridad. Hay personas que llegan a tener autoridad porque usurpan la autoridad, ¿sí? No porque les haya sido delegada. Pero entonces podemos entender nosotros los hijos de Dios que Dios quiere revestirnos también de autoridad, ¿sí? Y que tenemos una responsabilidad en el ejercicio de esa autoridad. ¿Cómo sujetarnos a esa autoridad? Por ejemplo, bueno, vamos a ver varias citas en estos dos programas, en el de hoy y en el siguiente, donde vamos a tener la oportunidad de responder a esta pregunta: ¿cómo ejercer autoridad? Y empecemos leyendo Santiago, capítulo 4, verso 7, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y todo empieza por sujeción a Dios, por conocer cuáles son los lineamientos divinos y someternos a esos lineamientos divinos. Bien sea que nos gusten o no nos gusten. Nos gusta, suele preguntar a algunos hijos, cuando los padres les dicen, quiero que hagas esto, y el hijo dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no manda mi hermano? Suelen ser algunas actitudes que se pueden dar al interior de casa. Y obviamente esta no es una actitud correcta frente a una autoridad, ¿sí? Porque bien puede ser que lo que está ordenando mi padre, si soy el hijo y entonces mi padre me ordena algo, es el obedecer. Eso me saca un poco del confort en que estoy. Estoy tal vez en mi casa, en mi cuarto, recostado, mirando redes sociales, y papá me dice, mira, quiero que salgas y compres esto que tu mamá necesita. ¿Y por qué? ¿Por qué no va mi hermano? ¿Por qué no va mi mamá? ¿Es que acaso una floja? ¿Por qué no es capaz de ir? ¿Por qué? Porque está ocupada haciendo las otras cosas para la comida. Así que ve y compre lo que se necesita. ¿Por qué no vas tú? Porque yo estoy aquí trabajando. Y a veces hay esta actitud. Eso pasa en familia, pero también pasa lamentablemente en otros escenarios. Y someternos implica entonces rendirnos a esta autoridad, pese a que obedecerla nos cause algún grado de inconformismo o de incomodidad. Por eso es implícito este término. Y así cuando dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice el diablo huirá de vosotros, ¿sí?, si ustedes le dan órdenes para que se vaya. No es así como lo refiere. Si yo quiero tener autoridad sobre huestes espirituales de maldad, yo debo empezar a tener autoridad, pero esta viene cuando yo me sujeto a Dios, cuando me someto a la autoridad de Dios. Así que el punto de partida para tener autoridad espiritual es someternos a la autoridad divina, a su palabra, a sus lineamientos. Primera de Pedro 2:13 dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior.
Y esto también tiene que ver con estos otros niveles sociales donde nosotros nos desenvolvemos. Y dice, por causa del Señor. ¿Por qué por causa del Señor? Ya habíamos explicado cuando Pablo les escribe a los romanos, esto está en Pedro, pero Pablo habló de esto, ya lo leímos en Romanos 13, del 1 al 3, cuando vimos que toda persona que tiene autoridad la ha recibido de parte de Dios y tiene responsabilidad de ejercerla correctamente. Y por eso, por causa del Señor, por causa de que Él ha delegado esa autoridad, también somos llamados a sujetarnos a las autoridades humanas. Así que me someto a Dios, me sujeto a las autoridades humanas ahí establecidas, delegadas por Dios en estas figuras de autoridad, ¿sí? Y esto también me va dando carácter en cuanto a sujeción, ¿sí? Algunos niños tienen ciertas dificultades en las instituciones educativas para sujetarse a autoridad, no les gusta, se resisten, chocan con las figuras de autoridad. No quiero porque ese profesor me manda, no quiero hacerlo, no voy a ir, porque tengo que hacer esta tarea, porque tengo que hacer este trabajo, no voy a hacer aquello, ¿sí? Y entonces ven con cierto desdén las figuras de autoridad establecidas allí en el colegio, ¿sí? Pero entonces esto ya lo vimos también, estas son figuras de autoridad que están allí para nuestra edificación. Y entonces los procesos pedagógicos que se están teniendo con este chico que se rehúsa a sujetarse a esa autoridad se van a ver obstaculizados, no completa sus procesos. El profesor va a ver en esta figura una resistencia y no hay en la comprensión de este chico el sentido de la autoridad. Yo sé que en algunas instituciones educativas existen algunas normas que parecen, bueno, pero aquí esta norma rara para algunos estudiantes. ¿Y por qué no permiten maquillaje? ¿Por qué no permiten vestirme de cierta manera? ¿Por qué no puedo traer una chaqueta o usar la falda a cierta altura o entubar el pantalón? En este colegio ponen mucho pereque, mucho lío. ¿Por qué no dejan hacer las cosas? ¿Cuál es el problema? Pues, ¿qué tiene de malo? Y la típica pregunta es, ¿qué tiene de malo hacer esto o aquello? ¿Por qué existe como norma una prohibición en el colegio de no hacer esto? ¿Y por qué hay una imposición de usar este uniforme? ¿Por qué no otro? ¿Qué tiene de malo que yo venga en jean cuando todos vienen en uniforme? ¿Qué tiene de malo? Es la típica pregunta. Pues funcionalmente no hay nada malo, pero hay una cosa que sí hay que tener en cuenta. Este tema de desarrollar carácter para sujetarnos a la autoridad no es algo que se aprende por un dictado de clase, porque un maestro se paró al frente y les dijo, mire, esto es autoridad. Pero estos ejercicios, estos procesos de sujetarme a la autoridad delegada, en el caso de escolar, sí, aún en el caso de casa, sí, me ayudan a desarrollar un carácter dócil frente a la autoridad. Para algunos esto es interpretado a partir de su suspicacia como, no, eso es desarrollar una condición sumisa, servil, para que lo manipulen a uno. Bueno, esa es una forma de pensar que tienen algunos y ya hablamos un poquitico de por qué existe esa forma de pensar, porque sobre ellos hubo autoridad que lamentablemente fue ejercida de manera incorrecta. Pero lo que espera Dios es que nosotros podamos desarrollar un carácter noble, un carácter dócil para el desarrollo de ese carácter, para la sujeción a esa autoridad, para que de esa manera haya armonía. Si yo me sujeto a la autoridad y a los lineamientos establecidos por esa autoridad para la convivencia en cualquier escenario, pues ¿por qué la autoridad tendría que venir a mí a imponerme, a regañarme, a maltratarme, a infundirme temor si estoy sujeto? No sería necesario. Y eso, el hecho de que yo me haya sujetado a esas normas, a esa autoridad, ofrece unas condiciones de armonía. Pero si yo tengo ese carácter dócil, si no lo tengo, pues entraré en conflicto con la autoridad. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cómo ejerzo autoridad? Bueno, entonces, cuando yo estoy sujeto a la autoridad de Dios, cuando estoy sujeto a las autoridades humanas, cuando estoy sujeto a la autoridad dada al interior de la iglesia, el liderazgo, el pastorado de la iglesia, también puedo evidenciar el desarrollo del carácter correcto en mi propia vida. Un carácter que comprende las normas, un carácter que comprende el sentido de la autoridad, cómo Dios delegó esa autoridad sobre nosotros. Entonces,
Es un carácter donde yo no voy a entrar en choque, en intransigencia, en rebeldía y en esa condición de oposición, no en el sentido de la oposición donde recomienda, donde manifiesta no estar de acuerdo en algunas cosas, porque pues, en eso también es saludable que una persona que tiene autoridad pueda considerar la opinión de otras de manera que pueda gestionar de forma adecuada. Pero cuando se trata de una oposición intransigente, una oposición que mete el palo en la rueda para evitar los procesos, porque es que yo quería gobernar pero no pude gobernar, entonces no voy a dejar gobernar al que recién fue elegido, pasa desafortunadamente en algunas naciones, ¿sí? Esa no es la idea. Entonces, siempre la idea de Dios ha sido, hemos sido puestos bajo autoridad porque a través de esta autoridad Dios nos ayuda a desarrollar carácter. Así que en las escuelas, con todas estas normas, estamos creciendo en el concepto de la sujeción, de la docilidad para el ejercicio de la autoridad, que otros puedan liderarnos y que a la vez nosotros podamos recibir autoridad para liderar en la vida de otros, siempre en función de la armonía, siempre en función del bienestar, siempre en función del crecimiento y de la madurez. Y la última cita que vamos a ver hoy es Efesios capítulo 4, versos 25 al 29, donde dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, esto pareciera no tener nada que ver con autoridad, pero hay una cosa que sí es importante tener en cuenta. Este pasaje parece estar más asociado con la conducta íntegra, no mentir, sino hablar con la verdad, ¿sí? Enojarnos, pero no pecar a partir del enojo, ¿sí? No hurtar, trabajar, haciendo el bien con las manos, ¿sí? Ser solidario con las necesidades de otro y no ser vulgar en el vocabulario. Eso es básicamente lo que el texto hace referencia. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con autoridad? Hay una cosa que es importante y es que la autoridad debe ser revestida con la integridad. Si yo no tengo integridad, pero tengo autoridad, mi autoridad puede contaminarse y puede ser ejercida de una manera corrupta y irresponsable. Pero si yo tengo autoridad y a la vez tengo integridad, entonces seré un líder confiable, una persona del que las personas que están bajo mi autoridad no van a tener duda para decir, ok, me sujeto, sí. Algunas veces ha sucedido que alguien pueda decir, mira, la decisión que nos estás pidiendo que hagamos, que estamos bajo autoridad y nos pides que hagamos esto, mira, la verdad no es que estemos de acuerdo, ¿sí? Y no estamos de acuerdo por esto, esto y esto. Pero conocemos tu integridad, conocemos que la motivación para el ejercicio de tu autoridad no es corrupta, no es perversa, no es mala. Conocemos tu integridad y eso nos da a nosotros confianza. Así que decidimos sujetarnos a la autoridad por tu integridad. Así que esto nos muestra también la importancia de la integridad para quienes ejercemos autoridad. ¿Cómo poder ejercer autoridad cuando los que están bajo autoridad cuestionan la moral, cuestionan la integridad, cuestionan si hay honestidad o no por parte de quien tiene autoridad? Esto entonces, ¿yo para qué me voy a sujetar a alguien que es un corrupto, que es un inmoral, que es un perverso, que es un hipócrita, que es un mentiroso, que es un engañador? No me puedo sujetar a eso. Y es precisamente por ese tipo de personas que tienen autoridad pero que no son íntegros, que se ha generado y se ha alimentado una condición de oposición, de anarquía, de rebeldía, de resistencia, de violencia inclusive en algunos sectores, porque no es una autoridad confiable. Y si queremos saber cómo ejercer autoridad, debemos ejercerla en el marco de la integridad. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo episodio de Los Pasos del Maestro.